Supongamos que está sosteniendo su submarino de juguete bajo el agua. Lo liberas, y se siente para ascender. El gráfico modela la profundidad del submarino en función del tiempo. ¿Cuál es el dominio y el rango de la función de la gráfica? Bueno, el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, que siempre se encuentran a lo largo del eje horizontal, por lo que en este caso el dominio será el conjunto de todos los valores t posibles, donde t es el tiempo, y el rango es el conjunto de todas las salidas posibles, que siempre se encuentran a lo largo del eje vertical, por lo que en este caso el rango es el conjunto de todos los valores d posibles, donde d es profundidad. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo este punto a la izquierda, este punto aquí, tendría coordenadas 0,-5. Entonces, en este punto, la entrada es 0 y la salida es -5, lo que significa que en el tiempo 0, la profundidad es -5. Y observe en este punto final que las coordenadas son 7, 0. Lo que significa que después de 7 segundos, la profundidad es igual a 0, lo que significa que el submarino está en la superficie del agua. Debido a que las entradas ocurren a lo largo del eje horizontal, podemos determinar el dominio analizando el gráfico horizontalmente, y debido a que las salidas ocurren a lo largo del eje vertical, podemos determinar el rango analizando el gráfico verticalmente. Si consideramos el gráfico de izquierda a derecha, observe cómo en este punto la entrada es 0, y la función toma todos los valores de t hasta este punto. Allí t es igual a 7. Lo que significa que el dominio esté mayor o igual que 0, y menor o igual que 7. Otra forma de encontrar el dominio sería proyectar este gráfico en el eje horizontal. Si proyectamos esto en el eje horizontal, observe cómo comenzaría en t es igual a 0, y saldría a t es igual a 7. Este intervalo aquí es un dominio, t mayor o igual que 0, y menor o igual que 7. Y ahora, para encontrar el rango, podemos analizar el gráfico verticalmente. Observe cómo el submarino comienza aquí a una profundidad de 5 negativos, y luego el aumento de la salida. Todo el camino hasta una entrada de 0 en este punto significaría que el submarino está en la superficie. Y, por lo tanto, el rango es de mayor o igual que 5 negativos y menor o igual a 0. Si proyectara este gráfico en el eje vertical en esta dirección, observe cómo comenzaría en el valor de salida de 5 negativos, y subiría al valor de salida de 0. Esta es la razón por la cual el rango es de mayor o igual a 5 negativos, y menor o igual a 0. Antes de irnos, también quiero mostrar cómo expresar estos intervalos usando la notación de intervalo. Este intervalo también se puede expresar utilizando la notación de intervalo como el intervalo cerrado de 0 a 7, por lo que tendríamos 1,07 entre corchetes. Los corchetes indican que los dos puntos finales están incluidos. El intervalo cerrado de 5 a 0 negativo usando notación de intervalo sería 5,0 negativo entre corchetes. De nuevo, estos son los mismos intervalos. Estos intervalos usan desigualdades y estos intervalos usan notación de intervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.